Pero también, Mario, antes, me gusta cómo hemos empezado, cómo he empezado hoy a hilar, a presentar la escaleta al revés, porque antes de todo esto hablaremos de la NASCAR, que es lo primero que tenemos, que hemos tenido una carrera muy, muy interesante en Phoenix, con la tercera victoria de Bell. Con esto ya arrancamos con el NASCAR Time, que me gusta a mí decir. Sí, bueno, fin de semana, bueno, uno más, donde Christopher Bell ya se postula como lo que ha sido en las últimas temporadas, ¿no? Un candidato firme a esa Final Four. En este caso, pues sí que es cierto que yo bueno, tuvo que ser una victoria más alentadora en el sentido de que al final es un circuito mucho más representativo de lo que es toda la temporada Phoenix, ¿no? En comparación con Cota o con Atlanta, que bueno, son circuitos mucho más aleatorios. Y bueno, no le faltaron rivales, por supuesto. Pero en definitiva, pues una victoria más para un piloto que parece que está en racha, que ahora mismo se puede poner a tiro de según qué récords, veremos ahora. Y pues bueno, supongo que más que nunca marcando territorio en un equipo como Joe Gibbs Racing, en donde, bueno, Hamlin fue ese principal rival que tuvo, al final no pudo ser tampoco la victoria para el piloto de Virginia. Y se la volvió a llevar la joven promesa del equipo de Joe Gibbs. Es importante esto que comentas, Mario, acerca de que, bueno, que ha ganado en un circuito más representativo, porque es que ha ganado las tres carreras, las tres victorias que ha cosechado hasta la fecha, en tres circuitos totalmente distintos, porque no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Atlanta, un super speedway como tal, luego, por supuesto, el road course en Cota, y ahora llegamos a un circuito más convencional, ¿no? A un medium track, se podría decir, que es Phoenix. Por lo tanto, bueno, interesante ver este inicio de Bell haciendo las cosas bien casi en cualquier circuito, ¿no? Y sobre todo, yo me quedo con una cosa, Mario, y es que desde el inicio de la carrera, sobre todo cuando empezamos a verle a posicionarse en ese segundo stage, cuando él gana el segundo stage, ya se le veía con mucha fuerza, ¿no? Se veía dos claros pilotos que podían optar a la victoria, que para mí eran William Byron, ganador del primer stage, y que tenemos ahora mismo en pantalla, y sobre todo Christopher Bell, ¿no? Eran los dos pilotos que parecían optar a la victoria, y yo me quedé con ganas de ¿qué hubiese pasado, ¿no? Entre estos dos sin esa bandera amarilla final que lastró un poco las opciones, bueno, un poco, lastró por completo las opciones de William Byron? Sí, bueno, es un poco la incógnita de la carrera. Sí que es cierto que William Byron también ha sido el otro nombre propio de este inicio de la temporada. No solo por la victoria en Daytona, sino porque también estuvo en esa pelea por el triunfo en Cota hace poco más de una semana. Y bueno, sí, de momento, aunque no pudo ser en Phoenix, que al final la NASCAR también es muy así, ¿no? Pues a lo mejor una carrera que estás peleando por la victoria, por un caution en el último momento, te quedas sin triunfo, ¿no? Pero las sensaciones siguen ahí. Y de momento da la sensación de que es el rival, el principal rival que tiene Christopher Bell en cuanto a ritmo, el que más ha acechado sus victorias en esta temporada. No solo por el hecho de que vaya líder del campeonato, porque sí que es cierto que con ese abandono de Christopher Bell en Daytona y también con los puntos de stage que ha sumado Byron, el piloto de Hendrick sigue por delante, pero sí que es cierto que eso, que Bell se le ve como también un pequeño pasito por delante, ¿no? Es decir, parece que está entre ellos dos la batalla y bueno, hubiese estado bien ver un poco a William Byron en esa pelea. No pudo ser, pero bueno, es que es eso. La NASCAR es así, por suerte hay 36 carreras y si no es esta victoria, pues quizás pueda pelear incluso por la siguiente, ¿no? Sí, quizás no es el momento, ¿no? De ponerse ansioso por esta situación, ¿no? Para Byron, que está haciendo una temporada sensacional, ¿no? Yo esta tarde en redes comentaba, ¿no? Que llevamos una semana, ¿no? Y varias semanas hablando de Bell, porque obvio, es la noticia, ¿no? Es el piloto que está ganando y el que está haciendo, pues, yo creo que un hito, algo que no ocurría desde 2021. Ahora hablaremos de cuáles son las rachas más longevas que hemos tenido en el pasado, gracias a un post que compartió el bueno lo diré, de Harvickismo en redes. Y decía yo un poco lo de Byron, ¿no? Que bueno, que nos estamos olvidando de él, ¿no? Porque primero es líder del campeonato, lleva 19 top 10 consecutivos y además, bueno, es el piloto que más puntos de stage ha cosechado. Que esto es lo que le posiciona delante de Bell, ¿no? Porque aparte de que Bell no tuvo una buena carrera en Daytona por aquel accidente que tuvo cuando Colcaster le empujó, aparte de todo eso es que Bell no ha conseguido tantos puntos de stage como sí ha conseguido William Byron, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante. Una carrera que a mí también me dejó, bueno, otros detalles interesantes. Mario, hay que comentarlos por encima. Uno, Denny Hamlin, no lo hizo nada mal, el piloto de Virginia, o mejor dicho,
como dice David, afincado en Virginia, que él es de Florida realmente, de Tampa. Es verdad. Y que bueno, que lo hizo muy bien, hay que decirlo. El final, él mismo se mostró muy crítico consigo mismo, ¿no? Porque decía bueno, que era muy optimista yendo por fuera en la última curva, porque hizo lo que Bell quería que hiciese, ¿no? Bell le tapa el interior como diciéndole, ven por fuera y en cuanto me ataques por fuera abro trazada y no te dejo pasar, ¿no? Que fue algo muy parecido a lo que ocurrió en la Xfinity, luego nos comentarás con Ari Almirola y el bueno de Alex Bowman, ¿no? Entonces se mostró muy crítico, pero para mí hizo una carrera muy muy buena, un buen final, pese a que nadie le esperaba posiblemente. Y luego también, aunque es cierto que todavía no ha conseguido un top 10 en toda la temporada, me quedo con el inicio de Logano. Y me quedo con el inicio de Logano porque haciendo un buen arranque y una buena clasificación se ve lastrado por esa sanción por pisar el Apron antes de tiempo en una relanzada. Y se sabe redimirse, se sabe meter en vuelta, sabe meterse ahí en la lucha por la carrera otra vez. Y finalmente, por ir a traspié con el tema de los neumáticos, que aquí tuvimos neumático Option y neumático Prime, pues se le vino un poco el argumento abajo, ¿no? Pero Logano lo hizo realmente bien. Sí, efectivamente. No, es decir, primera carrera yo creo en donde, a ver, porque lo de Daytona y Atlanta yo ya sabéis que siempre lo cojo con pinzas, al final que un piloto vaya primero no depende tanto del control del coche y no va a dictar luego el destino de la temporada de cada uno, ¿no? Pero en circuitos como este, verle al menos en esa pelea por el triunfo, bien es sabido que Penske va muy bien aquí, ¿no? Pero bueno, es cierto que al final el resultado es un poco engañoso para la carrera que hizo, para el mérito que pudo tener. Y bueno, lo único que al final pesa eso, pesa el número, pesa el resultado. Y si no me equivoco, dio el dato NASCAR Insights, creo recordar, que es el primer campeón, el primer vigente campeón, que no consigue un top 10 en las primeras 4 carreras en las que defiende título, ¿no? Es un dato bastante duro, sí que es cierto que venimos encima del año que arrastraba con. Eh, con toda la polémica de cómo logró el campeonato. De nuevo, ya sabéis que a mí mi opinión al respecto pues es bastante negativa, ¿no? Y bueno, en su caso, pues sí que es cierto que la sensación es mejor que lo que dicen los números. Y bueno, eso en ese sentido es bueno. El año pasado ya empezó con muy mal pie. Este año, de momento, al menos en sensaciones, no está tan lejos, no está a un mundo de Blaney como se le veía, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues esperemos que sea una defensa de título es que perfectamente puede ser mejor que la temporada pasada, ¿no? La temporada en donde precisamente se hizo con el campeonato, ¿no? Pero sí, un inicio bastante destacado y bueno, por supuesto, sobre Hamlin, pese a todo lo que le rodeaba, pese a que sí que es cierto que se podía esperar un pequeño paso atrás de él, todo lo que hemos dicho de los patrocinadores que ya no tiene, el cambio de crew chief. No da la sensación de que haya estado tan fuera de juego, sobre todo porque Daytona podría haberlo ganado perfectamente. En Atlanta también estaba muy bien posicionado, insisto, super speedways, pero sí que es cierto que hay que tener confianza con tu equipo para estar peleando por la victoria en las últimas vueltas y sobre todo el verle aquí en la pelea por la victoria a la primera que hemos llegado a un oval de este estilo, un poco condicionado también por las circunstancias de carrera, pero muy positivo para él, ¿no? Es decir, daba la sensación de que se había descafeinado mucho a lo largo de la temporada pasada y de momento, en su inicio de 2025, no parece estar nada desentonado. Sigue estando muy lejos de Bell, pero parece que más o menos no pierde comba, o no del todo con él. Bueno, yo creo que es un resumen perfecto. Iba a meter yo baza, ¿no? Para puntillar un poco más lo que estaba diciendo Mario, pero yo creo que ya lo ha dejado de todo bastante claro. Quiero aprovechar ahora este pequeño impasse para saludar a la gente del chat, que no hemos dicho nada en el día de hoy. Hemos arrancado así un poco rápido y corriendo. Saludar pues a Ismavani, a Manuel Gómez, a Álvaro M.A., a Wimus, que están todos por ahí. Gimus, perdón, que luego me regaña porque pronuncio la U. Bueno, a todos los que estáis por ahí, tanto en Twitch como en YouTube. Muchas gracias por estar ahí, pese a que hay un evento deportivo, pues que yo también estoy aquí en doble pantalla siguiendo, no os voy a mentir. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, yo creo que con esto, Mario, podemos zanjar lo que es el hablar de la carrera. Hay muchas cosas que hablar de la carrera, evidentemente, pero son puntos concretos y no tanto el resumen de la carrera, que ya un poco por encima lo hemos hecho. Insisto, ganó la carrera Christopher Bell con un buen final de carrera, con un stay final que le vino también, Dios saber, con esa bandera amarilla final, porque una bandera amarilla provocada por un reventón de Bubba Wallace en el preciso momento en el que William Byron estaba entrando en boxes, hizo que William Byron tuviese que remar en las últimas vueltas y Bell pues estaba
estaba posicionado ahí adelante, y es que parecía que solo William Byron podía doblegar al número 20 de Jockey Racing. Pero bueno, dejando esto a un lado, Mario, yo quiero hablar de otra de las de otro de los puntos interesantes, ¿no? Y es que, ¿cuáles son los próximos récords para Christopher Bell, ¿no? Porque vale, hablábamos, ¿no? Veníamos hablando durante la carrera de que Christopher Bell ha conseguido igualar, bueno, ser el primer piloto en la era Next Gen en conseguir 3 victorias consecutivas. Volver a conseguir 3 victorias consecutivas, que esto no se hacía desde Larson en 2021, el año que fue campeón, que no lo hizo solo una vez, sino que lo hizo 2 veces, tanto en temporada regular como en playoff. Y ahora la pregunta es, vale, ha conseguido 3. ¿Quién es el que consiguió 4, no? Este dato creo que es Jimmie Johnson en 2007, si no me equivoco, ¿no, Mario? Sí, así es. Año en donde, por cierto, se hizo con el título. El primer año en donde se introduce el coche de la generación 5, el Car of Tomorrow lo llamaban. Fue un año de dominio total y absoluto de Hendrick. Y bueno, consiguió hacerse con esas 4 victorias en el que fue el año de insisto, su segundo título. Y bueno, desde el 2007 hasta ahora nadie lo ha conseguido. Como bien mencionabas, Kyle Larson consiguió 3, estuvo muy cerca de conseguir la 4ª, pero pinchó en la Pocono. última curva de la última vuelta en la carrera 1 de Pocono, que ese fin de semana había una carrera el sábado y otra el domingo. Había resquicios de la pandemia, ¿no? Y luego, a final de temporada, sí que es cierto que ganó 4 de las últimas 5, pero solo hizo 3 consecutivas. Entre medias, Martinsville no lo ganó. Fue una victoria para Alex Bowman. Pero sí, al final, 3 victorias consecutivas 2 veces en una misma temporada, en uno de los años más dominantes que se recuerdan. Lo digo porque, claro, el estándar de la NASCAR de ganar muchas carreras consecutivas es prácticamente imposible. Tiene que ser un año de leyenda, como es el caso de Larson en 2021, como puede ser el caso de Jeff Gordon en el 98, que es el caso anterior al de Jimmie Johnson. Él también ganó 4 consecutivas. Tienen que ser unas cifras espectaculares, años que se recuerden para la historia, para que un piloto gane 3, 4 carreras consecutivas, ¿no? Para que nos imaginemos un poco la dificultad de todo esto. Y sumémosle encima que las 3 victorias de Christopher Bell han llegado en 3 circuitos totalmente distintos. Que eso Así es. es algo que apenas ha pasado en los casos anteriores. Vamos a puntillar esto con un tuit, como decía yo, de Harviquismo29, que de aquí mandamos un saludo. Siempre nos comparte cosas por Twitter muy interesantes acerca de la NASCAR, aparte de comentar muchas cosas que son muy, muy, muy interesantes. Yo os animo a seguirlo. Vais a ver el tuit en pantalla. Después de esto vamos a contestar una pregunta que ha hecho Jota por el chat, que me parece muy, muy interesante. Pero bueno, aquí tenéis, no decía, para aquellos que preguntan sobre las rachas más largas y para los que nos estáis escuchando por Spotify en formato podcast, si no lo estáis viendo, el hashtag, la red social de Harviquismo es Harviquismo29, pero ojo, la primera A con un 4. ¿Vale? Es tal cual. Y bueno, detallaba aquí las rachas más largas de victorias que hemos tenido, ¿no? En toda la historia de la NASCAR. Cale Yarborough, ¿no? En el 76 con 4 consecutivas, Richmond, Dover, Martinsville y North Wilkesboro. Darrell Waltrip en el 81 con 4 consecutivas también, Martinsville, North Wilkesboro, Charlotte y Rockingham. Luego ya nos íbamos a Dale Earnhardt en el 87 con otras 4, Darlington, North Wilkesboro, Bristol y Martinsville. Otras 4 para Harry Gant, en el 91 con Darlington, Richmond, Dover y Martinsville. Bill Elliott, que ojo, Bill Elliott aquí consigue algo curioso, y es que lo consigue en las 4 en las 5 primeras carreras de la temporada, que es algo que también está por igualar Bell la próxima semana, y es que lo consigue en Rockingham, Richmond, Atlanta y Darlington en el 92. Mark Martin en el 93, un año después, hace lo mismo, 4 victorias en Gateway, si no me equivoco, Michigan, Bristol y Darlington. Y aquí llega digamos, algo más novedoso, Jeff Gordon en el 98, Pocono, Indy, Gateway, si no me equivoco, y Michigan, Jimmie Johnson en el 2007, Martinsville, Atlanta, Texas y Phoenix. Estas son las victorias, Mario. Esta es un poco la historia acerca de qué récords le esperan a este hombre que vamos a ver ahora mismo en pantalla, a Christopher Bell, que desde luego está haciendo un inicio de temporada sensacional. Se esperaba que estuviese muy bien el número 20, porque era quizás el único que no había cambiado mucho su equipo, pero oye, es que ha arrancado muy bien. Por cierto, me gustaría mencionar, eso sí, la racha de Harry Gant del año 91 es una de las que más me llama la atención, porque bueno, la consiguió con 51 años, que es un tema que pasa muy desapercibido, porque sí que es cierto que la edad en la NASCAR y tal, pero bueno,
que era ya casi el final de su trayectoria, consiguió 4 victorias consecutivas en septiembre, que de hecho se ganó el apodo de Mr. September por esa fantástica racha desde Darlington hasta Martinsville, y luego consiguió la pole y quedó segundo en la quinta, es decir, que podría haber conseguido ese mítico récord que no ha conseguido nadie hasta el momento, de 5 victorias, ¿no? Es decir, yo es uno de los que más se ha quedado a las puertas de conseguirlo, siendo un piloto que tan solo tiene 18 victorias en la NASCAR Cup y que, por supuesto, solo ha peleado por un título, si no me equivoco, en una ocasión, que fue el año siguiente, en el 92, precisamente del año en el que Bill Elliott ganó también esas 4 consecutivas, ¿no? Es un asunto, bueno, una anécdota, pero realmente de interés en lo que es la historia de la NASCAR. Y bueno, cambiando un poco, porque precisamente 50 años Christopher Bell no tiene, pero verle con esta juventud ya cerca de batir récords y además una evolución casi constante, es decir, que año tras año se le ve mejor, se le ve más fino, más líder de Joe Gibbs y tal. Ya no es que entre en la final de rebote un poco como en 2022, y que es cierto que el año pasado, por ejemplo, se quedó fuera, pero cada vez más valor seguro, cada vez más superestrella de Joe Gibbs. Le augura un muy buen futuro, yo creo, al, a Christopher Bell. Antes de pasar con la pregunta de Jota, que te la formularé ahora a ti, Mario, para que nos respondas, mencionar que, bueno, mientras Mario estaba hablando del año 92 y que viene un poco al hilo, recordaba a Alan Kulwicki, que consiguió su primera victoria aquí en Phoenix, que ganó ese año, en el 92, si no me equivoco, la NASCAR Cup, y que en el 93 falleció en un accidente de avión, y que, bueno, que él en Phoenix estrenó la Victory Police Lap, o la Police Victory Lap, mejor dicho, bueno, venía a colación un poco de lo que decía Mario del año 92. Dice J, ¿creéis que esta carrera es un spoiler de lo que pasará en la última carrera del campeonato? Porque hay que recordar que Phoenix este año sigue siendo la Final Four, la última carrera del campeonato que decidirá el título. Bueno, yo creo que con la introducción al final del neumático option cambia mucho un poco las estrategias de carrera, no sé qué harán a final de temporada. Así que en ese sentido yo creo que se libran un poco de lo que podría ser un gran spoiler, pero en general suele ser un buen indicativo, ¿no? Aunque bueno, sí que es cierto que luego en invierno las temperaturas no son bueno, en noviembre las temperaturas no tienen por qué ser las mismas que en marzo. La situación puede ser un poco diferente, sí, pero bueno, sirve un poco, sí, como guía de lo que podemos ver. Y por eso yo siempre he sido partidario de que la Final Four se dispute en un circuito que no tenga una carrera en otra temporada. Y sí, estoy pidiendo que vuelva a Homestead Miami, no, no hace falta desarrollar mucho, ¿no? Porque da mejores carreras y precisamente porque su posición en el calendario es ideal. No van a un circuito como Homestead en noviembre, en donde no te vas a encontrar, no te va a dar disgustos el tiempo ni nada. Sí es cierto que Phoenix en ese sentido tampoco los da, pero no da tan buenas carreras, ¿no? Bueno, sujétenme en cubata con aquello de que Homestead Miami no puede dar mal temporal en esas fechas, pero bueno. Bueno, vale, cierto, cierto. Puede pasar, puede pasar. No, puede pasar si estoy yo narrando la carrera, eso seguro, eso seguro. Efectivamente. Eso seguro. Vamos a tener una Final Four un miércoles, pero... Exacto, exacto. Bueno, de hecho, una de las cosas que me dijo David este año es que yo tengo unos planes que ya anunciaré para justo... La temporada acaba el día 2 de noviembre y yo justo el día 4 tengo planes, ya os comentaré. Y me decía David, ¿pero cómo has hecho planes tú? Después de una carrera de NASCAR, inmediatamente después, que se puede poner a llover y a tronar con lo que tú eres. Y luego lo pensé y dije, pues sí, no he tenido en cuenta este pequeño detalle, pero bueno. Bueno, hablábamos, Mario, de si se puede replicar, ¿no?, este escenario en la Final Four a final de temporada. Y hacías tú una pequeña mención de que no sabemos si va a estar el neumático, el option, neumático option en la Final Four, que eso habrá que verlo. Y esto es un debate del que ha hablado mucho la gente, ¿no? ¿El neumático option debe estar presente en cada short track? Esta es una gran pregunta y hay que explicar un poco a la gente lo que es el neumático option antes de entrar directamente en ello. Y es que el neumático option básicamente es un neumático blando, más blando que el primario, ¿no? Es como si hiciésemos esa comparativa con la categoría que no debe ser nombrada. Pues el neumático option es el neumático blando y el neumático primary es el neumático medio, por así decirlo, ¿no? Entonces, se ha metido en 3 carreras este neumático en los últimos 2 años, Mario. El año pasado en 2 carreras, una puntuable, además en los playoffs, Richmond no fue nada mal, y luego en North Wilkesboro, en la carrera del All-Star, que tampoco funcionó nada mal. Y aquí en Phoenix, para mí las sensaciones han sido bastante buenas. No sé qué opinión tienes tú. Sí, no, efectivamente, y que debería introducirse en todos los eventos, porque al final es un aliciente, una baza realmente interesante, eh, que debería dar pie a otra cosa, que es que
yo creo que es una excusa perfecta, dados los cambios de ritmo que puede llegar a suponer. Y sobre todo, pensando también más en lo que vimos en Richmond el año pasado, sería una buena excusa para quitar las stages. Porque al final, para quitar los caution de la stage, la bandera amarilla al final de la stage. Porque al final, este tipo de. El hecho de que estén estos neumáticos, con los caution de la stage, es absolutamente. Bueno, es una idea muy mala utilizarla al inicio de la carrera. En cambio, si no tienes unos cautions garantizados, que los va a haber, por supuesto los va a haber, pero que sean impredecibles. Pero si sabes que no los vas a tener o no tienes por qué tenerlos en tal vuelta y en tal vuelta, puedes utilizarlo al inicio, no pierdes, es decir, al final es tiempo que ganas al inicio y que luego vas a tener que defenderte al final. Yo creo que es un buen momento de que experimenten cosas con el tema de los neumáticos y el formato de las carreras. Pero bueno, quizás eso ya es mucho pedir, es quizás rizar el rizo, ¿no? Pero eh, yo le veo mucho potencial para que se gane espectáculo de una forma más natural, que al final es la elección de dos compuestos de neumáticos, sigue estando en manos de los equipos, a que se haga de forma arbitraria, que es poniendo un caution en una vuelta determinada, ¿no? Justo, ya. Y es que además, Mario, vimos algo muy curioso, ¿no? En esta carrera, que los States pues pusieron un mal lugar a Logano y a muchos pilotos, ¿no? Logano porque fue el más representativo, pero hubo muchos pilotos que les ocurrió. Y es que tenían dos juegos de option para utilizar durante toda la carrera. Todos los pilotos lo fueron reservando para ese stage final, donde se esperaba hacer dos stint. Entonces montabas los dos neumáticos option en esa parte final. Pero hubo pilotos que, bueno, lo probaron antes del final del último stage. Este fue uno de ellos, fue Logano. Y claro, esto te deja en pañales, por así decirlo, de cara al último stage, porque claro, Logano lo utilizó antes, le vino muy bien, remontó. Pero luego te presentas en el último stage en desventaja, porque tú tienes un neumático, un neumático option, mientras los demás tienen dos y tú no puedes responder a eso, ¿no? Entonces, fue algo curioso. Vimos incluso algo bastante curioso que a mí me llamó la atención, Mario, y es que Rochastain, que ya había utilizado el neumático option y que no le quedaban, entró a boxes a falta de pocas vueltas para poner un neumático option ya usado, porque le parecía mucho mejor que un neumático Prime, ¿no? O sea, las States quizás no casan muy bien con esta idea nueva de neumático option. No, y bueno, en general ya un llamamiento a todas las categorías de que haya neumáticos con diferencia de rendimiento real, e incluso en la categoría innombrable. Es decir, yo creo que es bueno para las carreras que haya este tipo de cosas y que de verdad haya una diferencia de ritmo. No, a ver, no tiene por qué ser insalvable, ¿no? No quiero que tampoco se maten los adelantamientos, pero un poco de ¿cómo decirlo? Que haga realmente impredecible la Exacto, carrera. Que no sea exacto. bueno, va a ganar unas décimas, va a perderlas, no sé qué, no sé cuántos. Que de verdad marque la diferencia, porque yo creo que ganamos mucho los espectadores con este tipo de cosas. Totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a dejar a un lado los neumáticos. Hay que seguir hablando de más cositas. Tenemos dos temas más pendientes de los que hablar. Hemos hablado de grandes pilotos, pilotos que están haciendo una gran temporada, pilotos que quizás no la están haciendo muy bien, aunque la clasificación así no lo refleje, como es el caso de Austin Cindric, que hay que decir que quizás, aunque en estas últimas carreras no lo ha hecho también, hizo un arranque de temporada sensacional. Pero otro nombre propio, hay que decir que es Josh Berry. Y es que Josh Berry, que llega a Good Brother Racing con ese número 21 que el año pasado pues prácticamente pasó desapercibido con Harrison Barton a los mandos, pues llega Josh Berry y oye, lo está haciendo sensacional Josh Berry. Ojo, si nos remitimos a la estadística, si nos remitimos a los resultados, dices, pero ¿qué demonios estás diciendo, Javi? Si Josh Berry está fatal, ¿no? Pero no hay que remitirse solo a eso, sino a las sensaciones. Y las sensaciones es que acaban de conseguir un top 5 en Phoenix, que esto no sucedía desde Di Benedetto en el 2021, si no me equivoco, o antes incluso. Pero que vaya, que es algo, es el mejor resultado de World Tour de Racing en Phoenix, además, y que hay que decir que Josh Berry lo está haciendo muy, muy bien con este coche. No, efectivamente, es decir, era un fichaje que en principio pretendía suplir la baja de Harrison Barton tras 3 años en donde está claro que el binomio no funcionó de ninguna manera, pero de ninguna. Y ahora, pues eso, yo creo que está cumpliendo, al menos este fin de semana, ha cumplido mucho con las expectativas, ¿no? De que se note que son un equipo que tiene alianza técnica con Penske. Porque al final, a ver, Sindrick tal, pero siempre estaban los Penske y luego al final de la parrilla Harrison Barton. No es por desmerecerlo, obviamente Harrison Barton es buen piloto, simplemente pues no se habrá adaptado correctamente a la categoría, ¿no?
y ver que llega Josh Berry, que empieza a sacar resultados, pues es efectivamente muy bonito porque además es un piloto muy bueno y es un piloto con mucho talento, ¿no? Y se merece, por supuesto, se ha merecido esta oportunidad y de momento, al menos por lo que hemos visto este fin de semana, parece que es capaz de cumplir con las expectativas. Yo recuerdo cuando estaba Matti Benedetto en Wood Brothers, se le tiraban muchos palos por el mero hecho de no ganar. Es que tampoco es que fuera un coche para hacerlo con facilidad, ¿no? Y lo cierto es que no me imaginaba que con el paso de Harrison Barton fuéramos a echar tanto de menos a Di Benedetto en lo deportivo en el asiento del coche número 21. Bueno, de toda la carrera de Di Benedetto y luego ya ha tenido sus más y sus menos, ¿no? En divisiones inferiores. Pero bueno, da la sensación de que con Josh Berry es el amanecer de nuevo tras una noche larga y fría que ha sido el paso de Barton, obviando por supuesto la victoria de Daytona, pero ya sabemos que este tipo de triunfos en este tipo de circuitos, por supuesto, van siempre con un asterisco, ¿no? Bueno, pues hablando de todo un poco, Mario, por cerrar ya el tema de la NASCAR, al menos con la NASCAR Cup, porque toca hablar también de la Xfinity, que hubo carrera este fin de semana, quiero lanzarte, aquí normalmente a nuestros invitados les hacemos a veces algunas encerronas con preguntas que quizás ellos mismos nos esperan, y aquí te echo yo una encerrona a ti, porque ayer, os lo voy a contar tal cual como fue, cogí, escribí a Mario y le dije, Mario, le pasé un titular de una noticia y le dije, Mario, he visto esto, yo no tengo mucha idea y me parece muy interesante, pero yo no tengo mucha idea. Entonces quiero que hables tú un poquito de esto. Y es del retorno a Fontana, ¿no? Todos recordamos que hace unos años, como tal, el circuito Autoclub dejó de estar en el calendario porque bueno, vendieron parte del terreno y el circuito ha sido demolido con la intención, parecía, de hacer un short track con la parte de las hectáreas que se habían quedado, por así decirlo. Y es que este año con la marcha también del Clash en el Coliseum, ya no hay carreras en Fontana. Desde el año 97, si no me equivoco, no hay más carreras en Fontana. Eh, Perdón, pero, bueno, a ver. mm, Es decir, el problema que hay ahora mismo es que todo lo que rodea Fontana era bueno, parecía que sí, ya tenemos claro el proyecto tal, pero yo creo que es normal que se lo piensen, ¿no? Es decir, la forma en la que, o el precio por el que pudieron vender esos terrenos, que si no me equivoco fueron, bueno, una millonada, creo que eran Dos. 500 millones de euros. No, yo he leído incluso 2,2 millones, ¿eh? Una auténtica barbaridad. 2,2 no me acuerdo qué unidad de superficie, pero en general creo que eran una barbaridad, una Sí, barbaridad. mucho dinero. Lo compararon con los ingresos de la NASCAR anuales bueno, inimaginables, ¿no? Las cifras. Y claro, lo ves y dices, ostras, quizás este proyecto tan maravilloso que teníamos entre manos nos sale incluso más rentable olvidarnos de esto y buscar una carrera fuera del Oval de Fontana. Sobre todo porque el circuito ya no existe, ¿no? Es decir, pueden buscar un evento en otro trazado. En California hay circuitos, aparte de Sonoma, por supuesto, pero pueden buscar, ya se ha hablado de buscar carreras en ciudades, en circuitos urbanos y demás, y, y probablemente sacar mucho más dinero de lo que podrían sacar haciendo un short track. ¿Qué opino yo? Bueno, a ver, sí que es cierto que las imágenes de Autoclub recientemente del Oval, en cuanto a público, no eran las mejores. Las carreras así, así, yo creo que bueno, ha tenido carreras buenas y carreras malas. Por ejemplo, la de 2022, la primera del Next Gen, la segunda del Next Gen, la primera del Next Gen en Fontana, fue realmente buena, pero bueno, 2023 yo no lo recuerdo especialmente memorable, ¿no? Pero como Val sí que es cierto que es un circuito al que, eh, aunque ya no vaya a ser igual, yo tengo bastante cariño y me gustaría que por lo menos siquiera de una forma o de otra y que por supuesto que en California tengan una carrera en oval como Dios manda, porque al final es eso, eh, es un mercado que por supuesto tienen que explotar de una forma o de otra y no sé yo si... bueno, a ver, pueden volver cuando quieran, ¿no? Pero no sé yo si sería buena idea tirar por la borda algo que llevan años construyendo, un poco venido a menos, ¿no? Que es el legado de la NASCAR en, en este estado, vaya.
Ujú. Además en el sur, ¿no? Que al final la NASCAR viene mucho de allí, aunque sí que tiene su centro en Charlotte, ¿no? Pero en Carolina del Norte, si no me equivoco, pero que al final la NASCAR es muy del sur, ¿no? Que se lo digan a Bubba Wallace, ¿no? Y todo el jaleo que hubo con las banderas confederativas y demás en esa... Bueno, ya hablaste de ello, ¿no? La semana pasada, Mario, cuando hablabas un Mm. poco en ese overtime de la pandemia y de cómo fue el desafío logístico. Bueno, pues dejamos a un lado por completo la Cup, pero no la NASCAR, porque Mario, hay que hablar de la Xfinity. Tuvimos carrera en la Xfinity. Sí, así es. Una carrera de la Xfinity, bueno, con un final bastante interesante, no muy diferente al que tuvimos en la NASCAR Cup, pero sí que es cierto que bastante más polémico, ¿no? Cabe destacar que este fin de semana el coche de Hendrick Motorsports, que tienen a tiempo parcial, el 17 de la Xfinity, lo conducía Alex Bowman y fue el piloto que consiguió la pole para la carrera con Sheldon Creed en segunda posición. Paso si queréis un poco rápido. Bowman ganó de hecho la Stage 1, la Stage 2 empezó a mitad del Stage 2 tuvimos uno de los accidentes más fuertes de la carrera porque no sé si lo habéis visto en imágenes, pero bueno, Austin Hill en la entrada de la curva 3 giró muy pronto. Yo creo que mal guiado creo que era Sam Mayer justo el que tenía delante, Sammy Smith creo que era el que tenía delante, giró muy pronto y tocó el muro que hay en el interior de la entrada de la curva. De esa forma, bueno, pues salió disparado contra el exterior de la misma, se llevó por el camino a Sheldon Creed, por detrás venía Dean Thompson, que también sin opciones de frenar, y fue un accidente así bastante llamativo porque además fue un error totalmente de novato por parte de un piloto como Austin Hill, que recordemos es uno de los principales candidatos al título de la Xfinity. A mí me sorprendió mucho la forma en la que tuvo lugar este incidente y de hecho se le veía bastante afectado y pidiendo disculpas porque él sabía que la cagada había sido gorda y fácilmente yo creo que puede ser una de las cagadas de la temporada, cuando miremos atrás al acabar en Phoenix, ¿no? El final de la stage fue una batalla entre Allgaier y Almirola, aunque finalmente fue el piloto de Junior Motorsports, el vigente campeón, quien se llevó el segmento. Y bueno, en la stage 3 tuvimos un accidente de Dawson Cram y luego, sobre todo, el más destacable, un accidente de Nick Leeds a 4 carreras del final después de un problema con el coche, un pinchazo en donde no pudo hacer nada, justo en la entrada de meta. La relanzada, muy recomendable de ver repetida, por supuesto. Fue, bueno, fue un poco una patinada de Allgaier, ya que intentó lo que es la curva 1, estrangular un poco a Arik Almirola, entre medias se pudo colar Alex Bowman, tampoco consiguió dejar fuera de juego de la victoria a Almirola y al final él se quedó sin opciones de triunfo, Allgaier, y Almirola y Bowman fueron quienes pelearon por la victoria en la última vuelta. Parecía que Bowman lo tenía hecho, pero sí que es cierto que Almirola se mostró muy agresivo, tanto en la curva 1 como en la curva 3, le lanzó el coche desde muy atrás y yo creo que Bowman, más por miedo que por no tener el clear, o un mensaje de su spotter quizás, sobre todo en la curva 1, pero en la curva 3 también le dejó espacio. ¿Qué hizo Almirola? Pues aprovechó que estaba en el interior, que estaban medio en paralelo, parecía que Bowman iba a salir con mejor tracción. Lo que hizo es lo que se llama un overdrive de la curva, es decir, pisó a fondo para poder estrangular a Bowman contra el muro, lo consiguió. Bowman se quedó estrangulado entre el coche de Almirola y el muro, perdió toda la velocidad que llevaba y finalmente fue Arik Almirola quien consiguió la victoria. Quinta victoria en 3 años para el piloto que actualmente corre a tiempo parcial y lo ha hecho así, es decir, el año pasado también estaba en esta circunstancia y consiguió varias victorias. Y bueno, eso, quinto triunfo, quedó ya tercero en la carrera de Atlanta, esta era su segunda participación esta temporada y con mucha polémica detrás, también un poco por las declaraciones post carrera. No fue la acción más acertada por parte del expiloto de la NASCAR Cup, que bueno, se marcha pues eso, con un triunfo más en su trayectoria. Por otra parte, por supuesto, el campeonato sigue liderado por un Jesse Love que sigue capitalizando esa ventaja de Richard Childress en las carreras de draft que vimos en Atlanta y en Daytona. Pero bueno, de momento la Xfinity muy abierta, como se podía prever, y con polémica, como suele ser habitual también.
Bueno, pues ahí está el resumen de esa Xfinity. Antes de cerrar con la NASCAR, que ya tenemos a nuestro invitado por ahí preparado, que enseguida estará con nosotros, rescatar otro mensaje que nos llega aquí en el chat y que me parece interesante, Mario, sobre todo para ti. Dice J que es una encerrona y es que te pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que venimos de hablar de una semana de Conor Cilic, ¿no?, que debutó en la Cup, que él mismo ha dicho que no tiene planes de hacer otra carrera en la Cup esta temporada y que, bueno, pues que sigue compitiendo en la Xfinity y viene al hilo un poco de lo que estábamos hablando. Te pregunta J que si crees que Conor Cilic debería acabar en la Cup, en la Resistencia o en monoplazas. Antes de que tú digas nada, yo digo, ¿y por qué no en todo? Poco a poco, regulando, un poco aquí, un poco allá. ¿Por qué tenemos que encasillar a un piloto en una sola categoría? ¿No? Vamos a disfrutarlo en todas. No, bueno, hay programas que son perfectamente compatibles, ¿no? Puedes hacer indicar resistencias de la IMSA y correr Le Mans, ¿no? Yo creo que, bueno, es el programa que todos soñamos que pueda hacer Alex Palou todos los años. En principio no es imposible, ¿no? Pero sí, yo creo que en general le pongamos donde le pongamos, yo creo que va a saber adaptarse a las circunstancias, sobre todo porque, bueno, los ovales todavía le cuestan, los ovales son su gran dificultad, viene a quedar decimosexto este fin de semana, pero en ruteros es sencillamente espectacular lo de este chico. Mucho talento el que tiene y sobre todo, pues eso, que da la sensación de que le das cualquier coche y te vas a ver ir rápido. El otro día decía de broma un poco con la llegada de Cadillac a la Fórmula 1, que ojalá, bueno, que habría que ver qué campeonatos puede correr para que tenga la superlicencia de aquí a 2 años, ¿no? Pero bueno, pinta bastante complicado. Yo creo que en la NASCAR puede hacer una buena carrera, siendo piloto estadounidense no creo que le haga feos, pero todo el fandom internacional que tiene, porque es mucho y no es para menos, yo creo que a todo el mundo nos encantaría verle en carreras así más del estilo europeo. Bueno, digo del estilo europeo, la IndyCar lo cuento como que es mucho más estilo europeo que la NASCAR. Y por supuesto, pues que tenga unas participaciones más habituales en el WEC, de una forma o de otra, que busque algún tipo de programa de, de Hypercar, porque yo creo que lo puede hacer bien. Y a ver, lo de la flauta de la Fórmula 1 suena prácticamente imposible, pero bueno, si fuera así, yo sería el primero que estaría en el barco. Pero obviamente, si no pasas por las categorías de formación, es prácticamente imposible a día de hoy.